Mi nombre es Paula Terán y voy a hablar sobre el Protocolo de Río de Janeiro y su efecto en la geopolítica ecuatoriana. Primeramente, es fundamental tener una concepción histórica acerca del conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú, el cual inició con la independencia de Ecuador de España. Continuamente, el Ecuador pasó a formar parte de la Gran Colombia. Esta época se caracterizó por una gran inestabilidad administrativa, así como también un desconocimiento geográfico, ya que la Real Audiencia pasó a formar parte de la dependencia de Lima a Bogotá, luego de Bogotá a Lima y nuevamente a Bogotá. Durante este tiempo de la Gran Colombia, siempre se denotó una insatisfacción en cuanto a la demarcación de territorios fronterizos entre el Distrito del Sur, que era Ecuador, y el Perú. Finalmente, en 1830, cuando Ecuador se independiza de la Gran Colombia, sin embargo, los conflictos de una delimitación fronteriza continuaron. Si bien se intentó poner en vigencia gran cantidad de tratados, ninguno tuvo el efecto esperado. Cuando finalmente, en enero de 1942, se establece el Protocolo de Río de Janeiro. Este protocolo tuvo como países garantes a Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos. Y su fin era establecer una paz junto con una línea fronteriza. Al delimitar esta línea fronteriza, se anexó gran parte de lo que en ese entonces era territorio ecuatoriano al Perú, quitándole así la importante salida al río Amazonas y gran parte del territorio amazónico. Es importante tener en cuenta que debido a las condiciones bajo las que se suscribió este tratado, Ecuador se vio llevado a declararlo nulo años después. Dentro del factor geográfico, es importante saber que la dificultad de establecer una frontera estaba dada porque se suponía que debía estar en un accidente geográfico entre los ríos Zamora y Santiago, pero no existe ninguna línea divisoria en este lugar. Dentro de la lectura de Carrión, publicada en 2009, se puede apreciar factores clave de cómo influenció el Protocolo de Río de Janeiro en el Ecuador, y más específicamente en su política exterior. Debido que si bien se hace referencia a un sinnúmero de tratados, fue el protocolo el que causó mayor impacto e influencia dentro de este conflicto limítrofe. De igual manera, dentro de la lectura se puede presenciar cómo el desarrollo del Ecuador estuvo mayormente dado al rechazo de este protocolo. A manera de análisis, basándonos en la concepción básica de geopolítica, que es la unión de historia, geografía y política, podemos afirmar que uno de los impactos geopolíticos más importantes que tuvo Ecuador fue la pérdida de un espacio de territorio clave. Primero porque tenía una completa accesibilidad al río Amazonas y también porque tenía una cantidad de innumerables recursos naturales. Fue esta una de las grandes razones por la que los líderes ecuatorianos se vieron orillados a tachar el protocolo como nulo, lo que dificultó por más de 50 años sus relaciones con el resto de los estados, lo que fue totalmente desfavorecedor al momento de su desarrollo dentro del marco internacional, como se puede evidenciar dentro de la lectura de Carrión. Asimismo, si se tiene en cuenta la política exterior del Ecuador, siempre sintió la necesidad de apoyar dentro del marco internacional a los países garantes del protocolo, quitándole así cierta libertad de asociación. Teniendo en cuenta lo planteado en la lectura de Carrión, se puede afirmar y constatar que dentro de las decisiones importantes de la política exterior ecuatoriana siempre estuvo presente la sombra del protocolo del Río de Janeiro y el sentimiento que tenían los ecuatorianos hacia este protocolo, ya que años después participaron en donde se estableció el principio de que cuando se hacía un tratado entre dos estados, para que este sea válido y efectivo, debe tener el consentimiento de los dos estados, aunque este no fue aplicable para el protocolo de Río de Janeiro, ya que entró en vigencia unos años después.
Otro punto clave que demarca el factor histórico es que durante años Ecuador forjó un sentimiento de unión e identidad en los ciudadanos basándose en un enemigo común, es decir, el Perú, ya que siempre se afirmó que estos territorios habían sido prácticamente robados. Además, se puede evidenciar la desestabilidad que el protocolo creó en el territorio ecuatoriano, dejándolo así vulnerable y propicio a crisis. En este caso, crisis bélicas como son la Guerra de Paquilla en 1978, de la cual Ecuador lamentablemente salió derrotado, y la Guerra del Alto Cenepa en 1995, donde finalmente Ecuador salió victorioso. Como último punto, se puede decir que el Protocolo de Río de Janeiro fue un factor sumamente conflictivo dentro de la geopolítica ecuatoriana. Primero, debido a que cambió totalmente su estructura geográfica y segundo, a que estuvo constantemente inmiscuido en el desarrollo del país, mayoritariamente estancando este desarrollo.